a Hebreos. No, antes de Hebreos, el Salmo 8. Leamos el verso 4. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. En los primeros versos de este salmo, David habla de la gloria de Dios. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. En contraste con ese universo que hoy, más que antes, sabemos de proporciones inconmensurables que ni siquiera caben en nuestra imaginación, el tamaño de las galaxias, de las distancias de las estrellas, de la cantidad de estrellas, no en una galaxia, sino en los cúmulos de galaxias. En contraste con la gloria de Dios manifiesta en los cielos, se pregunta el autor, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. O el Hijo del Hombre, quiere decir el ser humano. Hijo del Hombre es cada uno de nosotros. ¿Qué soy yo? ¿Qué es cada uno de nosotros? Para que Dios siquiera nos conozca. Parece imposible, ¿no? Porque si antes se pensaba que la tierra era el centro de toda la creación, aquí estaba la tierra y encima de ella las estrellitas y el sol y la luna que caminaban por allá arriba. Hoy sabemos que la tierra es como un de los más pequeños granos de arena, un simple polvito de arena, perdido en un número de estrellas igual a la arena de todas las playas del mundo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Qué es la tierra? Que es un polvito de arena entre todas las playas del mundo. Y dentro de esa tierra, que para nosotros mide muchos kilómetros, que es el hombre. Y dentro de los 7,000 millones de habitantes hoy, ¿quién soy yo? No soy nadie, ¿no? No sé si se fijan nuestra posición minúscula. A muchos se les hace difícil y dicen, Dios no puede fijarse en nosotros. Dios creó el universo y nos dejó ahí abandonados. Otros no creen creer en la Biblia porque dicen, si ya vemos que la tierra no es el centro del mundo y que el hombre no es el centro de la creación, ya no hay nada en qué creer. Somos un polvito y dentro de ese polvito éramos unas ranas que evolucionaron y ahora somos hombres, ¿no? Esta actitud de sorpresa ya la expresa David, que es el hombre, que es el Hijo del Hombre. No es nada. Y sin embargo es mucho. Porque ¿quién puede conocer ese vasto universo? Solo el hombre. ¿Quién se puede preguntar por qué funciona, cómo es, cuánto mide? Solo el hombre. Aquel filósofo cristiano llamado Blas Pascal, al hablar de la miseria del hombre, dijo, no somos más que una caña débil, endeble, somos una caña. Pero añadió, una caña pensante.
Entonces, primero la gloria de Dios, luego la pequeñez del hombre, pero luego el privilegio que Dios le ha dado al hombre. Le has hecho poco menor que los ángeles. Aunque estamos ahí perdidos en el espacio, aunque somos millones y millones de seres humanos, somos a imagen de Dios. Poco menores apenas que los ángeles. Y todo lo ha dado Dios para nosotros. Sigue diciendo, hicístelo, verso 6, enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, animales domésticos. Asimismo las bestias del campo, animales salvajes. Las aves de los cielos y los peces de la mar. En las tres esferas de la creación, los animales del campo, las aves del cielo y los peces de la mar. Todo lo dio Dios al hombre. ¿Qué animal es como nosotros, que puede pensar, que puede dominar a los demás? Por eso al final del verso 5 decía, le coronaste de gloria y de lustre. El hombre ha sido hecho por Dios y ha sido coronado de gloria. Sin embargo, en comparación con los ángeles, era de una jerarquía un poquito menor. Pero si recuerda, hace como un domingo, o dos tal vez, dijimos que estábamos arriba de los ángeles, ¿no? Entonces, por fin, pastor, póngase de acuerdo. ¿Te me hace que no estudió en la semana? O estamos abajo o estamos arriba, ¿no? Nos ha hecho Dios poco menores que los ángeles, pero vamos a el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos 10, dice el verso 1, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llama La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Saltémonos al capítulo 11. Versículo 14, donde Pedro está contando de ese ángel que se le apareció a Cornelio. Y le dice, desde el verso 13, envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí hay una pregunta que nos podemos hacer. Hay cosas que los ángeles no pueden hacer y nosotros sí. Ya vimos que desde el momento de la creación, los ángeles son mayores que nosotros, ¿no? Tienen más poder. Pero ahora resulta que hay cosas que podemos hacer nosotros y que los ángeles
no pueden hacer. ¿No le parece interesante? Que haya cosas que usted puede hacer, pero los ángeles no pueden hacer. Obviamente que eso conllevará para nosotros una mayor responsabilidad. Aquí está la primera. ¿Qué es lo que no pueden hacer los ángeles? Predicar. No pueden predicar el Evangelio. ¿Sí vemos la historia cómo está aquí? Cornelio es la primera persona no judía que se va a integrar a la iglesia, que va a creer en Cristo. Gracias, Alma. Cornelio es el primer gentil que va a creer en Cristo. Pero no sabe todavía, pero busca a Dios. El texto dice que era un varón piadoso, quiere decir religioso, simpatizante del judaísmo. Seguramente iba a las sinagogas a oír de Dios. ¿Se oye allá atrás, hermano Arturo? ¿Sí? Y daba limosna a los pobres y hacía oraciones. Eso quiere decir que tenía hambre de Dios. ¿Podía ser salvo por dar limosnas? No. ¿Por hacer oraciones? No. ¿Por ir a la sinagoga? No. Esas cosas no nos salvan, pero manifiestan nuestra hambre de Dios. Cuando Dios vio el hambre que tenía Cornelio, mandó un ángel. ¿Cómo se llamaba? No dice. El ángel se le aparece y le dice, busca a Pedro. El ángel no le predica a Cornelio. Estaría bien que los ángeles predicaran, ¿no? Ya mucha gente ya se hubiera convertido. Nosotros estaríamos más tranquilos. La verdad es que si los ángeles se aparecieran todos los días, la gente tampoco creería, ya se habría acostumbrado y diría, ya no me estés molestando. Es mejor que prediquemos nosotros, porque un ángel no es testimonio de cómo Dios transforma a una persona, porque nunca ha pecado. En cambio nosotros, pecadores, al ser transformados por Dios, somos un testimonio del amor de Dios. ¿Sí? Los ángeles no pueden predicar porque ellos no han sido transformados, no han sido perdonados, y nosotros sí. Como el ángel no puede predicar, dice, busca a un tal Simón, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. O sea, el Evangelio, ¿no? Entonces, primera cosa, ¿qué no pueden hacer los ángeles? Predicar. ¿Qué privilegio tengo yo que los ángeles no tienen? Predicar. Es un privilegio, ¿no? No vaya usted a decir, ay, predicar. ¿Y qué digo? Es que a mí me da pena. Si realmente Dios lo ha transformado, usted tiene que predicar el Evangelio. ¿Qué son los ángeles? Les he dicho que sabemos muy poco acerca de ellos. En la Biblia hay que entenderlos en diferentes formas. No siempre significan lo mismo. Hay pasajes donde el ángel al que se refiere puede ser Cristo mismo. Sobre todo cuando se le llama el ángel de Jehová, como en la zarza ardiente, como en la aparición en la tienda de Abraham, como Melquisedec, es Cristo. Pero a veces
con la palabra ángel puede la Biblia aludir a un mensajero humano, porque ángel solo quiere decir mensajero, un mensajero humano, o a un predicador, como dice en Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, quiere decir al predicador. Pero a veces también puede significar simplemente fuerzas de la naturaleza, como también en Apocalipsis. Y di a los ángeles que detengan los vientos, que no soplen los vientos. Los ángeles representan poderes de la creación. Así, el rabino más importante de la Edad Media, Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides, dice, para los ingenuos, los ángeles están haciendo todas las cosas, porque en el judaísmo antiguo se pensaba que todo pasa porque Dios quiere. Si se mueve la hoja del árbol, es porque Dios quiere. Si sale el sol, es porque Dios quiere. Si llueve, es porque Dios quiere. Pero Dios no hacía las cosas directamente, sino a través de sus millares y millares de ángeles. Entonces los ángeles eran los encargados de que el viento soplara, o de que se moviera el árbol, o de que saliera el sol, o de cualquier cosa así, ¿no? La creación se movía a través de los millones de ángeles. Dice Maimónides, esa es una ingenuidad. Los ángeles son las fuerzas de la naturaleza. Pero hay otra manera de entender también los ángeles en la Biblia. Seres creados, personas, porque piensan, porque actúan, porque sienten, pero que son espíritus, son espirituales, no son materia. En ese sentido, creo que ahora el pasaje está hablando, ¿no? Ciertos pasajes importantes, como leímos allá en Hebreos 1 al final, ¿no son todos ellos espíritus servidores de los que van a heredar la salvación? ¿Se acuerda? ¿Sí o no? ¿No? Al final de Hebreos 1 dice, a ninguno de los ángeles Dios le dijo, tú eres mi hijo. A ninguno de los ángeles Dios le dijo, siéntate en el trono. A ninguno de los ángeles lo envió para hacerse humano. Ninguno de los ángeles va a llevar a los humanos a la gloria de Dios. Cristo no es un ángel. Por eso dice al final, los ángeles son espíritus servidores de los que van a heredar la salvación. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a ayunar al desierto? Después que reprendió al diablo, dice que los ángeles le servían. ¿Qué le sirvieron? No sabemos, a lo mejor comida, el texto ya no dice, ¿verdad? A lo mejor fue comida, y como él soportó esa tentación para convertir las piedras en pan, sería una buena ilustración de cuando nos abstenemos de caer en una tentación, Dios nos da algo mejor, ¿no es cierto? Cuando usted esté tentado a caer, digan, Dios me va a dar algo mejor. También en las relaciones de pareja, eso es muy importante. Los ángeles servían a Cristo. Luego, Pedro estaba en la cárcel y Dios mandó un ángel para que le abriera la puerta.
Son ejemplos de ángeles sirviendo a la iglesia, ¿no? Pero también hay supersticiones. Hay veces que los ángeles no vienen y nada más son supersticiones. Si usted pone un cuadrito en su casa de un ángel o de un querubín, los querubines modernos son unos bebitos encuerados, ¿no? Y luego todavía les ponemos unas veladoras y les pedimos que nos ayuden. Pero al final del Apocalipsis, Juan se inclina, se postra frente al ángel. ¿Y qué dice el ángel? Levántate, yo también soy siervo, adora a Dios. Los ángeles de Dios no aceptan adoración. Los ángeles caídos quieren adoración. Por eso el diablo le dice a Jesús, adórame y te voy a dar todo. Pero los ángeles de Dios no pueden aceptar ni quieren la adoración. Por eso usted ya no debe de orar a su ángel de la guarda. Dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No le tenemos que orar al ángel de la guarda. Solo le podemos orar a Dios. Y cuando Dios decida, Él mandará a sus ángeles. Pero no caigamos en supersticiones como los judíos, que pensaban, por ejemplo, que si el agua se movía, era un ángel que la estaba moviendo. ¿Se acuerdan que esa idea de que los ángeles son los encargados como de mover la máquina del universo, ¿no? Todo, cada pedacito, ahí están ellos. Y entonces se movía el agua de un estanque y decían, es que bajó un ángel. Y el primero que se meta en el agua va a ser sanado. Parecía que el ángel trajera, además de mover el agua, trajera como un poder sanador, pero en una capsulita nada más, ¿no? Para el primero que se metiera. Y ya no alcanzaba para nadie más. Una creencia sumamente extraña. Si un agua se mueve, no es el viento, es un ángel, es un espíritu, y que además trae una bendición individual. Jesús, que está en contra de esa superstición, demuestra que el amor de Dios actúa de otra forma. No es a través de que se mueva el agua o sople el viento, sino que es a través de otro ser humano que es el mismo, el Verbo encarnado. Es a través de Cristo que Dios muestra su amor para los seres humanos. Y no para el primero que entre en el agua, sino para todos los que quieren creer. Con Cristo viene el reino de Dios y viene la salvación y la salud para todos, a diferencia de la superstición judía. Entonces, los ángeles no son algo que queda bajo nuestra administración. Eso Dios lo decide. Jesús dijo, yo le podría pedir a mi Padre legiones de ángeles, ¿no? 6 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles, que tenían 6,000 soldados. Es decir, 72,000 soldados, que es el múltiplo de las tribus de Israel. Es un número simbólico. Pero Jesús no lo hace porque no es el plan de Dios. Los ángeles tienen que obedecer el plan de Dios. Entonces, estos ángeles, no me refiero ahora a los que son simbólicos, como en Apocalipsis hay muchos ángeles simbólicos. Por ejemplo, aquellos ángeles que tienen 7 trompetas, por la manera en que están vestidos, o los ángeles que vuelcan el incensario sobre el altar, por las tareas que tienen,
representan a la iglesia. No son ángeles, son la iglesia. O los querubines, no los niñitos encuerados, sino los querubines de la antigüedad están en Ezequiel con 4 rostros de toro, de león, de águila y de hombre. Y tampoco son literales, representan la gloria de Cristo, la gloria del Evangelio, en sus 4 facetas de los 4 evangelios. Mateo el león, Marcos el toro, Lucas el hombre y Juan el águila. Porque quiere decir que Cristo es rey, el león, Cristo es el siervo, el toro, Cristo es el hombre, en Lucas, y Cristo es el águila o el Hijo de Dios, que viene de las alturas, en Juan. Entonces hay pasajes, los pasajes apocalípticos, como la segunda parte de Zacarías, como el libro de Daniel, o el libro de Apocalipsis, donde los ángeles son símbolos, no son personas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en Daniel habla del príncipe de Persia y del príncipe de Grecia. Y muchos los quieren tomar como si cada pueblo estuviera gobernado por un ángel. Efectivamente era una creencia antigua. A cada pueblo correspondía un grupo de estrellas, y las estrellas eran poderes, a veces eran dioses que gobernaban los pueblos. Príncipe de Persia y príncipe de Grecia no son más que símbolos de los poderes del mundo. Pero cuando estamos hablando de ángeles, realmente ángeles personales, como espíritus creados, sobre todo en el Nuevo Testamento, ya he citado algunos. Por ejemplo, Cristo estaba en el huerto en agonía. ¿Cómo fue consolado? Por ángeles. Vino un ángel y lo fortaleció. ¿No han leído? Creo que no han leído. Vino un ángel y lo fortaleció, ¿verdad? Y cuando nació, vinieron los ángeles y anunciaron a los pastores, ¿no? Y fue un ángel, cuyo nombre, de los pocos que conocemos por nombre, que le habló a María, ¿no? Esos son espíritus, personas espirituales, creadas, a las que nos estamos refiriendo ahora. ¿Qué no pueden hacer los ángeles? Predicar el Evangelio. Pero creo que la pregunta estaba mejor. ¿Qué privilegio tiene usted que no tienen los ángeles? ¿Qué va a hacer esta semana? Ya no lo oí muy claro. ¿Qué va a hacer esta semana? Predicar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando. 3 palabras ahí para investigar. Hay quien dice que no hay que estudiar la Biblia, que nada más hay que creer. ¿Quién ha escuchado algo así? ¿Verdad? ¿Usted ha hecho caso de eso? Y el domingo pasado hablábamos de la seriedad que nos merecen las cosas de Dios, ¿no? Y precisamente un texto que decía que con diligencia debemos poner atención. Ahora,
Como dice Pedro, hay 3 palabras. Han inquirido, diligentemente buscado, escudriñando. ¿Verdad que hay 3 palabras? ¿Qué cree usted que signifique que algo se diga 3 veces? Confirmación, ¿verdad? Importancia, confirmación. Inquirieron y luego un adverbio. Diligentemente buscaron, escudriñando. ¿Qué debemos de hacer con la Biblia? Inquirir, buscar, indagar, abriéndola al azar, a ver dónde cae mi dedo. ¿No dice así? ¿No dice que abrieron el rollo y pusieron el dedo? Dice que diligentemente buscaron. ¿Cómo será diligentemente? No, de inmediato no. Con cuidado, con esfuerzo, más que un científico en su laboratorio, ¿no? Con más cuidado. Bueno, ¿qué buscaron estos profetas? Dice el 11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habían de venir de Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. A ver, ponga atención en el pasaje, le voy a preguntar, pero no adivine, ahí está todo lo que le voy a preguntar. ¿Qué estaban estudiando los profetas? De la salvación, ¿no? De la gracia que había de venir, ¿no? ¿Para quién era esa salvación? Para nosotros, ¿no? Dice, no para ellos, sino para nosotros. No era para ellos, y con cuánta diligencia investigaban. Mucha. ¿Con cuánta debemos estudiar nosotros lo que es para nosotros? ¿Qué tal si le dicen a usted, oye, tenías una tía millonaria, se murió y te dejó su testamento? ¿Usted qué diría? ¿Quiere saber qué le dejó? ¿O no? ¿O nomás? No, sí, ha de ser mucho. ¿O usted trataría de ver cada cantidad y ver que se la fueran entregando como es? Diligentemente. ¿Verdad? No para ellos, para nosotros. Pues ya nos cambiamos de tema, ¿no? Terminemos de leer el versículo. Cosas que os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. No nos cambiamos de tema, ¿verdad? En las cuales desean mirar los ángeles. ¿Qué quisieran los ángeles? Escudriñar, ¿qué? Las Escrituras. Los ángeles quisieran escudriñar las Escrituras. Los ángeles se han querido inscribir a los diplomados de Maná, pero no les damos permiso porque como no tienen dinero, no pueden pagar, no los dejamos que se inscriban. ¿Qué quisieran los ángeles? ¿Qué quisieran? Investigar la palabra. Quisieran investigar la palabra. ¿Y pueden o no pueden? No pueden. ¿Y usted?
¿Sí puede? Pero no quiere. ¿No? Está al revés la cosa, ¿no? Nosotros sí podemos y no tenemos ese deseo que deberíamos de tener. Segunda cosa que no pueden hacer los ángeles. No pueden escudriñar las Escrituras. O, ¿cuál es el privilegio que tenemos nosotros y los ángeles no? Escudriñar las Escrituras. Los ángeles quisieran, anhelan mirar, pero no es la tarea de ellos. El paraíso también representa a la Biblia. Esto fue incluso también comprendido por los judíos cabalistas. A su método hermenéutico, ellos le llaman pardés, que quiere decir paraíso, y cada letra significa una de las formas de entender la Escritura. Paraíso representa la Escritura. ¿Para qué puso Dios a Adán en el huerto? ¿Para que lo disfrutara? ¿Con su hamaca? ¿Su coco con ginebra? Ahí está. Puso Dios al hombre en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. El huerto, el paraíso, debe ser cultivado. ¿Para qué nos dio Dios la Biblia? Para que nos compremos una muy bonita de piel, cantos dorados, y la traigamos bajo el brazo. ¿Sí o no? Para que la cultivemos, ¿no? Es nuestra tarea, que los ángeles no pueden hacer. Los ángeles no pueden hacer eso. ¿Está raro, no? Ahora vamos otra vez a Hebreos. Ya regresemos a Hebreos. Porque ya se le olvidó que estábamos en Hebreos. Dice en el verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Otra cosa que no es para los ángeles, según el verso 5 de Hebreos 2. El mundo venidero no está sujeto a los ángeles. No es ámbito de ellos, no es para ellos. Los ángeles no pueden predicar el evangelio. Los ángeles no son los responsables de estudiar la Biblia, ni de traducirla, ni de enseñarla, ni de transmitirla. Y los ángeles tampoco, según este verso, son los destinatarios del mundo venidero. ¿Esos quiénes somos? Ya lo dije. Nosotros, ¿verdad? ¿Para quién es la resurrección? ¿Por quién murió Cristo? ¿Por los ángeles? No sabemos, tal vez no murió por los ángeles. Los ángeles que no han caído no alcanzan, no necesitan la expiación. Y los que cayeron tal vez no se puedan arrepentir. ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros. ¿A quién le dio Dios su Espíritu Santo? ¿Verdad que no se lo dio a los ángeles? ¿Habrá algo más valioso que el Espíritu de Dios? Dice Cristo que será perdonada la blasfemia contra el Padre, contra el Hijo, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Habrá algo más valioso que el Espíritu Santo? ¿A quién le dio Dios el Espíritu Santo? ¿A los ángeles? A nosotros. Si Cristo murió por nosotros, si Cristo nos ha perdonado, nos ha dado el Espíritu Santo, ¿a quién ha amado más?
a los seres humanos, ¿no? Dios ha amado más a los seres humanos porque dio a su Hijo por ellos. Fíjese, ¿qué es el hombre? Lo hiciste poco menor que los ángeles, pero lo amaste más que los ángeles, porque te diste tú, no solo te diste tú, diste a tu Hijo por los que eran menores que los ángeles. ¿Sí lo vemos? Ahora, ¿quién puede amar más a Dios? ¿Los ángeles o nosotros? ¿Será? ¿No será que el angelito allá en el cielo ama tanto a Dios, no como nosotros pecadores? Supondríamos, ¿no? ¿No sería de pensar que los ángeles aman más al Señor porque ellos son buenos? Dice Jesús, al que más se le perdona, más ama. ¿Cuánto le ha perdonado Dios a usted? Mucho. ¿Cuánto le ha perdonado a los ángeles? ¿Quién ama más a Dios? ¿Quién ama más a Dios? Entonces, ¿a quién amó más Dios? Al hombre. ¿Y quién ama más a Dios? El hombre. ¿Quién va a resucitar con un cuerpo glorificado? Nos vamos a parecer a los ángeles, pero los ángeles no van a resucitar, porque no pasaron ni por el pecado, ni por la salvación, ni por la muerte, ni por la resurrección. Entonces, hay tres cosas que los ángeles no pueden hacer. Primera, no pueden predicar. Segunda, no pueden enseñar ni predicar la palabra. Tercera, no son los herederos del mundo de la resurrección. Ahora ve por qué somos más privilegiados que los ángeles. Pero para que pudiésemos llegar a ser más privilegiados que los ángeles, Cristo tuvo que hacerse menor que los ángeles. Volvamos a leer allá en Hebreos. Otra vez el 5. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar. Uno, tal vez David, tal vez no David, no sabemos. En cierto lugar, no había capítulos en la Biblia, ¿no? Pero ya sabemos que es el Salmo 8. ¿Qué es el hombre que te acuerdas de él? O el hijo del hombre que le visitas. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles. Coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Está repitiendo el Salmo 8, ¿no? En la traducción griega de la Septuaginta, no del texto hebreo. Por eso las pequeñas diferencias. Ahora, la ciencia y la tecnología es una de las formas en que manifestamos este dominio sobre la naturaleza. Con ello no estoy justificando que hemos sido malos señores de la naturaleza. Hemos sido malos señores, ¿no? Porque la dominamos, pero la destruimos, la ensuciamos, la explotamos indebidamente. Pero somos señores. No se puede negar que con la inteligencia creamos la ciencia y la tecnología y hemos dominado el mundo. ¿Lo hemos hecho mal? Eso también hay que dejarlo claro. Pero para los posmodernos relativistas es culpa de la razón. La razón, la modernidad,
explotó el mundo, por eso hay que renunciar a la razón. El problema no es la razón. El problema por el que hemos dominado mal a la naturaleza no es la razón, es el pecado. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Cuando las distintas filosofías dejan de lado el pecado, creen que el mundo tiene solución. No lo tiene, porque cualquier propuesta se va a dar un frentazo con la realidad del pecado. Es que el nuevo partido político, ese sí es el bueno, porque hay pura gente honesta. Nada más denle unos puestecitos por ahí, para que empiecen a robar igual o peor, ¿no? El pecado nos va a confrontar con la realidad. Pero, ¿cómo aplica el autor este salmo? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todo está sujeto al hombre. Pero ahora el autor se lo está aplicando a Cristo. Cristo, aunque es el Hijo eterno de Dios, ¿se acuerdan que cuando empezamos a estudiar la carta a los Hebreos, estuvimos insistiendo en las dos naturalezas de Cristo? Eternamente Cristo es el Hijo de Dios. Pero llegó un tiempo en que Él quiso además tomar un cuerpo, hacerse humano. Fue en ese momento cuando se hizo menor que los ángeles. ¿En qué momento? En la concepción en María, ¿verdad? En ese momento Jesús se hizo menor que los ángeles. Pero Cristo, al ser el hombre ideal, porque Cristo no pecó, en vez de pecar, creció en el amor a Dios y en la obediencia a Dios, y llegó a ser el modelo del ser humano. A ver, piénselo, ¿no? Cristo, al haber madurado en el amor como humano, alcanzó la meta que Dios había trazado para todos los seres humanos. Él es el modelo de lo que todos deberíamos de ser. En ese sentido dice que todo le sujetó Dios, pero todavía no vemos que todo esté sujeto. Por eso el siguiente verso dice: empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Un pasaje difícil. Cristo es hecho menor que los ángeles y se le corona. Pero la primera corona, aunque le llama de gloria, es la muerte. Es la muerte en la cruz. Aquí está diciendo que Cristo fue coronado por el padecimiento de muerte, porque fue obediente hasta la muerte. Y luego, aunque eso es humillación y no gloria, detrás de esa humillación está el amor y la obediencia perfectas. Por tanto, tras la muerte viene la glorificación. Por eso podemos llamarle gloria. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, ¿quién es? Por Cristo, ya lo vimos en el capítulo 1, por Cristo son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, ya lo comentamos en el capítulo 1, ¿no? El universo se sostiene por Cristo, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, ¿por qué Cristo es diferente a los ángeles?
Porque ningún ángel se hizo humano. ¿Sí? No hay un ángel que haya encarnado. Los ángeles pueden llegar a tomar alguna atribución física, momentánea. Por ejemplo, llegan a la tienda de Abraham y Abraham les lava los pies, ¿no? Si se hubieran quedado solo como espíritus, Abraham no les hubiera podido lavar los pies, ¿verdad? Pero tomaron una atribución física y participaron con Abraham. Pero no se hicieron humanos, no nacieron de una mamá, no estuvieron gestándose en un vientre durante 9 meses. Esa es la diferencia, ¿no? O llegaron los 2 ángeles a Sodoma y tenían apariencia seguramente de unos varones, de unos hombres guapos, ¿no? Y entonces los hombres de Sodoma, ¿qué querían? Porque ahora los defensores cristianos de la homosexualidad, que los hay, dicen, el pecado de Sodoma no era la homosexualidad. Dios castigó a Sodoma por injusticia, pero no por homosexualidad, porque eso no tiene nada de malo. No han leído bien el pasaje, ¿no? Claro que era por injusticia y por todos los pecados se dan juntos, ¿no? Usted nos dice, mi único pecado es la mentira, pero de ahí en fuera no tengo otro pecado. O usted nos dice, es que yo soy homosexual, pero pecados no tengo. Los hombres de Sodoma quisieron poseer, violar a esos 2 varones, que sabemos que eran ángeles, pero ellos no sabían que eran ángeles. Y toda la ciudad, desde el más grande hasta el más pequeño, se juntaron afuera de la puerta de Lot para decirle, entréganos a esos huéspedes extranjeros. Entonces Lot hizo algo que nos parece muy difícil, nos sigue pareciendo inaudito, pero de acuerdo con las leyes de la hospitalidad y de la propia moral, Lot dice, prefiero sacrificar a mis hijas. ¿Hijas? No nos gustan las mujeres. Danos a esos varones, tú no eres nadie, tú eres un extranjero en esta ciudad. Y así somos nosotros cada día en esta sociedad. Porque usted cada día va a ser más raro para esta sociedad. ¿Cómo que no estás de acuerdo con la homosexualidad? ¿No será que discriminas? ¿Eres homofóbico? ¿Eres retrógrada? Somos como extranjeros. Tú no tienes que opinar, tú no eres nadie. Danos a esos varones. Pueden tomar atribuciones físicas los ángeles. Metieron a Job a la casa y le dijeron, prepárate porque nos vamos. Vamos a dejar ciegos a todos. Y los dejaron ciegos. ¿A quién dije yo? A Job. Y entonces dejaron ciegos a todos y salieron. Pero la diferencia con Cristo es que Cristo no tomó atribuciones físicas. Cristo verdaderamente se limitó a convertirse en ser humano. Y desde esa gloria infinita se redujo hasta un espermatozoide y un óvulo más pequeño que la cabeza de un alfiler. Y durante 9 meses fue creciendo en el vientre de su madre. Y luego nació sin saber hablar, sin saber caminar, sin saber comer. Y se limitó a todo lo que nosotros somos. Esa es la diferencia con los ángeles y la diferencia con cualquier mito religioso de los dioses que encarnan, a lo cual se le llama avatar. Un avatar es un dios que toma apariencia humana.
Por eso hubo una película hace unos años que es como una película de evangelismo New Age, ¿no? Si ustedes ven ahí es pura magia, pura nueva era, de gente que puede tomar distintas atribuciones físicas. Pero Cristo realmente se hizo humano, se hizo menor que los ángeles. Por eso ningún ángel es Cristo y Cristo no es un ángel de esos seres creados. Cristo es ángel solo en la medida en que es el enviado, el mensajero, pero no porque es creado, ¿sí? Por eso a ningún ángel le dijo Dios, tu trono, oh Dios. A ningún ángel le dijo, mi hijo eres tú. Y a ningún ángel lo envió a hacerse humano para salvar a los humanos. Ahora, terminemos. Está Cristo, luego están los ángeles y luego los seres humanos. Luego Cristo se hace menor que los ángeles y nos rescata y nos pone arriba de los ángeles, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo está la gráfica o el esquema ontológico? Está Cristo y su esposa que corona a Cristo. La carta a los Efesios es maravillosa al hablar de la gloria de la iglesia. La iglesia como esposa es la corona de Cristo. Y los ángeles, servidores de la iglesia. Hagamos las tres cosas que los ángeles no pueden hacer como las hacemos nosotros. Anunciar el evangelio, escudriñar las escrituras y amar a Dios como Él nos amó. ¿Sí?